Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Me da mucho gusto dirigirme a través de este medio nuevamente a todos ustedes. De antemano, expresar inicialmente mi agradecimiento al Dios Altísimo, Padre nuestro Señor Jesucristo, y seguidamente a usted por su tiempo e interés en este mensaje. Nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer el tema que lleva por título Nada se compara con la Biblia. Muy bien. Así es, apreciada audiencia. Mire, este tema es un tema fabuloso porque nos ayuda a que podamos entender definitivamente que la regla de nuestra fe está escrita en ese libro precioso que llaman la Biblia. Esa es nuestra brújula. Y por ende, lo pasado afirma nuestra confianza en lo futuro. La exactitud con que se cumplió cada una de las etapas de las profecías hasta hoy, pues, le aseguran tanto a usted, apreciado que me está escuchando, y a este su servidor, la certeza con que sobrevendrán los eventos del porvenir. Eso puede usted tenerlo por seguro. Por ello, nada ni nadie se compara en este mundo con la Biblia. Y se los voy a comprobar. Mire, nadie desestima que vivimos los peores momentos de nuestra existencia. Y todo ello, aunque el mundo se empeñe en no reconocerlo, es una consecuencia producto del oscurantismo. Por haber ignorado el pacto eterno que Dios hizo con su pueblo allá en el Sinaí, cuando les entregó los 10 mandamientos, fielmente depositados en esa Biblia que usted hoy y este servidor tenemos en nuestras manos. 10 mandamientos que fueron escritos por el propio dedo de Dios y que las religiones en su mayoría los han pisoteado como les ha parecido. Unos los han cambiado y mutilado, y otros le han dado un sentido irreal, enseñando a un pueblo a desestimarlos, a menospreciarlos, no tomarlos en cuenta y desobedecerlos, cuando más bien han debido enseñar que este pacto debe ser nuestro refugio y nuestra defensa, y que este pacto tiene tanta fuerza hoy día como lo tuvo cuando el Señor lo hizo allá en el antiguo Israel. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios no cambia, es inmutable y además soberano, no es un blandengue como suele ser en ocasiones el ser humano. Es decir, que hoy pensamos una cosa y mañana otra. Nos dejamos engañar y arrastrar fácilmente sin considerar las consecuencias que ello nos acarrea. Pues ignoramos que casi todos los problemas de nuestra vida y su solución son teológicos. Creo que es válido recordar esa frase célebre del siglo pasado de Mark Twain. Él dijo, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Lastimosamente, es incuestionable este pensamiento. La persona que accede a un conocimiento correcto de nuestro Creador y sus demandas se librará de un centenar de otros problemas en la vida. Y la persona que tiene un sesgado y cerrado conocimiento de Dios, pues añadirá un centenar de otros problemas a su vida, a la comunidad donde se desenvuelve, y por ende repercutirá en el estado de caos mundial en que vivimos. La humanidad ha perdido el profundo respeto por la ley porque ha olvidado la fuente misma de toda ley y de toda autoridad. Pues la Biblia dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Lo dice Santiago capítulo 4 versículo 12. Aquel dador de la ley es Dios Todopoderoso, por supuesto que sí. Difícilmente hay un problema en la sociedad que no puede ser relacionado a ideas imperfectas acerca de Dios y que son consecuencias de haber despreciado la voluntad del Creador expresada, como hemos dicho, en sus santos mandamientos. Esa es la verdad, triste realidad. Seamos honestos y no busquemos otros atajos porque no los hay. Es imposible que una persona mantenga buenas prácticas morales o que una sociedad mantenga sus valores correctos cuando su idea de Dios es errónea o inadecuada.
Recordemos también que los verdaderos cristianos, el que la Biblia llama remanente final de Jesús, se describe como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, como lo expresa Apocalipsis 12:17. Y de igual manera describe Dios el carácter de sus siervos, los cristianos verdaderos, cuando dijo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y eso está en Apocalipsis 14:12. Cuando no acatamos la voluntad de Dios, pues nos colocamos al margen de ella. Una persona que no es fiel con su creador difícilmente podrá hacerlo con su semejante, ¿no cree usted? Y en consecuencia vamos conduciéndonos paso a paso hacia nuestra destrucción eterna. Dios no lo quiere ni lo quiso así, pero esa es la libertad que cada uno tiene de elegir a quién seguir y servir, a quién seguir y servir y en quién creer y obedecer. El Señor está a las puertas, apreciado. No hay tiempo que perder. Decídase por Cristo y comience a vivir una vida pura, llana y transparente, y sobre todo leal a Dios, alejado de la mentira y de la apostasía más grande que jamás se haya perpetrado en la historia de este planeta, que es la invalidez exactamente de los mandamientos de Dios, como hemos dicho. Y es perpetrada esta violación por una organización política religiosa apóstata que desde los primeros siglos de su existencia decidió obedecer la voz de Satanás y apartarse de los puros, nobles y rectos preceptos eternos de la ley de Dios, que es nuestro creador. Y lo más triste, un centenar de iglesias cristianas evangélicas que siguen sus directrices y la marca de su autoridad, que es el domingo. Dios quiere que sepamos que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que estará con su pueblo hasta el fin. Quiere que confiemos en sus promesas, mostrándonos que así como cumplió las que tenían que ver con el pasado, cumplirá también con las que faltan, en especial en la época final en la que vivimos. Quiere que prediquemos convencidos y convertidos el mensaje contenido en Apocalipsis 14, del 6 al 12. A un mundo que duda o divaga fantasiosamente con sueños irreales. Quiere que le hagamos ver el gran plan de salvación a la humanidad, el propósito divino en la historia humana y el desarrollo final del conflicto que terminará para siempre con este mundo de maldad. Los reinos de los hombres podrán parecer sólidos como el oro, la plata, el bronce o el hierro, pero su basamento es tan endeble como el intento de unir el hierro con el barro. La humanidad no podrá darse abasto a sí misma, sucumbirá arrastrando tras sí todo el cúmulo cultural, político y religioso pagano de los reinos que la precedieron y que se había perpetrado en cada reino sucesivo. Como las dos torres que representaban la fortaleza del poderío económico mundial allá en Nueva York, así también la fortaleza de los reinos de este mundo se desplomará. Triste y doloroso es el hecho. Dios no lo quiso ni lo quiere, pero lo permitió y lo va a permitir, y lo hará finalmente para acabar con el régimen de la fuerza y la opresión que hay en este planeta. Dice la Biblia en Apocalipsis 11:15 que los reinos de este mundo han pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Ese reino no se corromperá jamás, y el Señor lo compartirá con sus humildes siervos que caminarán y que tiemblan ante Él. Y eso lo expresa Daniel capítulo 2, versículo 44-45 y capítulo 7 del 22 al 27. Ahora, ¿cuántas señales quedan por cumplirse para que venga el Señor? Casi todas se han cumplido. Sin embargo, los vientos de las pasiones humanas, de la persecución o tribulación final, siguen contenidos, como lo expresa Apocalipsis allá en el capítulo 7 del 1 al 2. La tormenta está lista para estallar, pero por misericordia a quienes deben ser sellados, Dios sigue estirando el tiempo de oportunidad. Es decir, cuánta paciencia divina, cuánta misericordia ha tenido el Señor entonces. La última señal que se dará antes de que expire el tiempo de gracia será la imposición de eso que llama la Biblia la marca de la bestia, que lo dice Apocalipsis 13, del 15 al 18. La siguiente entonces tendría que ver con la primera plaga del Apocalipsis, y la última señal que se dará del fin del mismo será la nube que envuelve al Salvador.
Dice que al proyectarse pues una mirada retrospectiva, si vemos pues con una mirada retrospectiva, los fieles pues cobran gran confianza y robustez en su fe cuando observan que todas las etapas anunciadas hace miles de años se han cumplido con una exactitud sorprendente. Por ejemplo, los cuatro grandes imperios mundiales de la antigüedad han surgido, y como han surgido también se han desvanecido de acuerdo con lo predicho en el libro de Daniel capítulo 2 y capítulo 7. También hemos visto y corroborado con la historia cómo el férreo imperio romano se fragmentó en las modernas naciones europeas, y a pesar de todas las tentativas para volver a unir a esos pueblos, estos permanecen separados como el barro y el hierro en los pies de la imagen, y hoy día pues atraviesan la peor de sus crisis. Los 1260 años de supremacía política del papado son hoy historia, y ese periodo se eleva como otro testimonio irrecusable de la certeza de la permanente palabra profética. La herida mortal no solamente fue inferida a una de las cabezas de la primera bestia de Apocalipsis 13, como lo dice la Escritura, sino que está siendo oportunamente sanada según la predicción divina. Y hoy día estamos viendo el cumplimiento del último tramo profético, cuando toda la tierra se maravillaría o se va a maravillar pues de la bestia. Pero ¿quiénes son esos? Los que no están escritos en el libro de la vida. Los acontecimientos predichos por la más larga y admirable profecía de la Biblia, la de los 2300 años, con sus 70 semanas incluidas, se han verificado con una asombrosa objetividad. Eso lo predijo Daniel. El regreso de los judíos de Persia a Palestina, la reedificación de la ciudad y el muro, el bautismo de Jesús y la muerte del Salvador en el Calvario ocurrieron también con una precisión matemática, según lo anunciado por el inspirado oráculo. Las condiciones sociales, políticas y religiosas, así como los fenómenos astronómicos anunciados por el Señor Jesús en su sermón profético hace 2000 años como señales del tiempo del fin e indicaciones de su segunda venida, se están cumpliendo ante nuestra vista con un realismo sorprendente. En torno al siglo XVIII y XIX se darían una cantidad de señales. Un gran terremoto como el de Lisboa, el más grande de la historia de Europa, que llevó a los hombres a dar un viraje no solo político sino también religioso. El incremento de la inmoralidad y la delincuencia, el temor que seca los corazones humanos, guerras y rumores de guerra, cuántas han habido, Primera, Segunda Guerra Mundial, y estamos esperando la tercera. La profusión creciente de los terremotos, el oscurecimiento del sol y la luna, los falsos profetas y los movimientos religiosos espurios, las señales y prodigios realizados por el poder del enemigo son otras tantas indicaciones elocuentes de que nos hallamos en la hora postrera, cuando el mundo y la iglesia han de ser testigos de los mayores sucesos de la historia. La aparición de un nuevo mundo, el continente norteamericano, trayendo libertad y refugio a miles de peregrinos, luego de la sentencia de muerte determinada sobre la autoridad política que había ejercido el papado durante tantos siglos allá en la Edad Media. Todo esto es importante recordar para saber que nos encontramos ya al mismo borde del fin. Si no tenemos en cuenta las tantas señales que Dios dio especialmente para el tiempo del fin, no estaremos aptos ni captaremos la trascendencia e importancia de la época en que vivimos. El aumento prodigioso de la ciencia, tan rápido que hace que ya no nos sorprenda ni siquiera los inventos o descubrimientos más extraordinarios, así como los progresos en la era de la velocidad y la conquista del espacio, se están cumpliendo de una manera emocionante, y la predicción del profeta Daniel de que la ciencia sería aumentada y los hombres correrían de aquí para allá, eso lo estamos viendo en nuestros propios ojos. Una mirada retrospectiva, en fin, nos convencen de que todas estas profecías de la Biblia se han cumplido con asombrosa precisión, de que todos los periodos proféticos han finalizado en 1844, como lo había establecido la misma profecía de Daniel, y de que nos aguardan solo son sucesos o eventos de la última hora y el acontecimiento, por supuesto, cumbre de todas las épocas, que es el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Ahora,
¿Qué pasará con el mundo cristiano? Porque no todos los cristianos se salvarán, no todas las iglesias se salvarán, no todo el mundo se salvará, solo un resto que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús se salvará, porque así lo expresa así Apocalipsis 12:17. La corte del cielo los considera vírgenes, no por justicia propia, sino porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero y por consiguiente no se halló mentira en sus bocas, como lo expresó Apocalipsis 14:4-5. Dice que ellos lo han vencido. ¿A quién? A Satanás, por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, venciendo aún sobre el temor a la muerte. En Apocalipsis 12:10 pueden ver eso. Así pues, el registro de la corte celestial no encontrará pecado en ellos. Por su propia sangre, el Señor habrá preparado a su esposa para presentársela a sí mismo como en el día de la expiación. ¿Cómo es? Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, limpia de todos sus pecados, como lo expresa Efesios 5:27, Levítico 16:30 y Apocalipsis 21:27. Pruebas y oposición se han dado siempre, aunque vivimos en un periodo de libertad que en la historia humana es como un notable oasis, no significa que las luchas hayan cesado del todo. La mejor manera que tenemos para prepararnos para la batalla final es manteniéndonos firmes en la fe que Dios nos ha dado en medio de las incomprensiones y pruebas de cada día. Anclados en la palabra de Dios y creyendo en sus promesas, poniendo la prueba en las pequeñas luchas de cada día. Adquiriremos pues la fortaleza necesaria para cuando llegue el aluvión final. Entonces es allí cuando podremos levantarnos para recibir nuestra herencia y disfrutar del reposo divino eternamente y para siempre que Dios trae para su pueblo. Pero antes de que como pueblo lleguemos a esa meta anhelada, la enseñanza combinada de la palabra de Dios y los testimonios del Espíritu de Profecía nos señala un conjunto de eventos de grandiosa magnitud que se irán agolpando en rápida y estrecha sucesión y que llevarán a la iglesia como tal y a cada uno de nosotros individualmente a una crisis máxima que requiere una preparación muy especial. Lo pasado afirma nuestra confianza en lo futuro, ya lo hemos dicho al inicio de nuestro programa. La exactitud con que se cumplió cada una de las etapas de las profecías hasta hoy, pues nos asegura la certeza con que sobrevendrán los eventos muy mínimos que quedan ahora en el porvenir. Escríbalo. A la vez, la manera admirable en que Dios a través de su santa palabra, su Biblia, ha guiado y protegido a su pueblo a través de los siglos, resguardándolos contra los poderes malignos y haciéndolos salir airosos, es un indicio de la seguridad con que la legítima iglesia de Dios, hoy militante, continuará siendo guiada para llegar a ser pronto la iglesia triunfante. No debemos tener ni temer nada cuando sabemos que es Dios quien dirige esta barca y su palabra es fiel para conducirnos a sus moradas eternas. La iglesia de Dios debe asumir una postura obediente y subordinada al respetar y guardar todos sus mandamientos. Debemos mantener una visión equilibrada de la Biblia al reconocer su carácter perpetuo y divino. El pueblo de Dios debe creer que la Biblia es el producto de la voluntad inerrante de Dios. La fuente es divina y nos ofrece una revelación digna de confianza e infalibilidad, que nos señala pues el plan de Dios para nuestra vida actual y nuestro destino futuro. Son la norma del carácter, la prueba de la experiencia, la autoridad reveladora de las doctrinas y el registro fidedigno de los hechos de Dios en la historia. En todo caso, pues, mi recomendación es que pueda usted leer con honestidad la Santa Biblia para que no sea víctima de la trampa de los falsos apóstotas y dirigentes fraudulentos que con sus engaños mantienen a la humanidad casi en su totalidad enclaustrados en la ignorancia y la rebeldía contra la palabra genuina de Dios. Y finalmente, pueda con todo ello pues conocer definitivamente los propósitos de Dios y el desarrollo de sus planes para la culminación de su santa obra en esta tierra. Esa es la fórmula magistral. ¿Quiere usted conocer con detalle el plan de Dios? Pues escudriñe la palabra de Dios y sea usted por cuenta propia el que descubra lo que Dios le demanda y no espere que otro lo haga y le cuente tan solo lo que a él le interesa que usted sepa.
No siga siendo incauto y prosiga hasta la meta, pero sin ignorar la voluntad de Dios. Y por último, mi más firme recomendación para que pueda usted animarse a obtener visas y pasaportes para que se embarque en el arca de Dios cuando haga su segunda aparición, como escrito está nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Muy bien, hasta aquí nuestro programa. No se pierda nuestro próximo tema y esperamos, pues, Dios mediante, poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Queda de ustedes atentamente su servidor José Barito, ciudadano de la República de Venezuela. Es mi oración que Dios le ayude a tomar la decisión que marcará definitivamente su destino eterno y el de sus seres queridos.